Eso está Tania Magri, que es psicóloga especialista en psicoterapia cognitiva. Hola Tania, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Belén da Costa, esto es la radio del Diario Litoral. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Tania, ¿viste la película? Sí, tuve la oportunidad de verla. Y la verdad que muy interesante, como decía. Es a nivel informativo, educativo. Sí. Al día de hoy, conocer un poco más desde el protagonismo de una persona con autismo, se puede contar mejor lo que es y lo que muchas veces queremos nosotros. Tania, ¿será que te podés ubicar o correr un poquito en algún lugar? Estamos teniendo un problema para escucharte. Ah, bien. Ahí parece que mejor. O no caminar, digamos. ¿Cómo? Ahí quieta, sí. Ahí estoy cerca de una ventana. Perfecto, ahí eso. está. Tania, perfecto. Contemos la anécdota, ¿no es cierto?, de la película. Sí. ¿Cómo decir? La anécdota, bueno, contemos de qué se trata. Bueno, a ver, la película trata de una persona con autismo que se enamora y fracasa en el amor en algún punto, porque se enamora de una persona que está separándose de una pareja donde sufre violencia de género. Hay varios temas importantes también que surgen en esta trama, ¿no? Pero es una persona donde, a ver, al tener el diagnóstico del autismo, por ahí uno piensa que las personas autistas son asexuales o con discapacidad en general, ¿no? Claro. Y sin embargo esta persona se enamora, no es asexual, es una persona normal como todos nosotros. Y bueno, y sufre un poco en la película, pero al final parece que tuvo su final feliz, diríamos, como cualquier comedia romántica. Claro. ¿Y qué es el Asperger? O el Asperger, bueno, ¿no? Es la enfermedad de Goyo. No, el Asperger en realidad es un término que no se utiliza en la actualidad. Nosotros nos manejamos los psiquiatras y los psicólogos con unos manuales psiquiátricos que se llama DSM, donde el Asperger ya no aparece en la última edición. Ya el autismo es tratado como un espectro, es visto como un espectro, porque todas las personas autistas son distintas. El Asperger antes se llamaba a aquel autista que tenía alto funcionamiento, alta funcionalidad para manejarse en la vida. Hoy ya se habla de un espectro de autismo donde hay más o menos niveles de apoyos que las personas necesitan. O sea, hay un cambio de paradigma, digamos. Pero eso es una de las críticas que se le hace a esta película en este contexto actual, porque ya no se utiliza ese término, pero es más conocido por la sociedad. Entonces yo supongo que por eso se lo siguió reduciendo a ese concepto, ¿no? Pero es una condición, no es una enfermedad. El autismo es una condición, es una persona, las personas somos todas neurodiversas. Y bueno, y se piensa así, ¿no? Con un cerebro que funciona distinto. Y en el caso de Goyo, ¿qué viste vos? ¿Qué es lo que ese personaje, qué es lo que tiene? Ese personaje es un autismo con bajos niveles de apoyo, porque es una persona muy funcional, muy inteligente, que pudo hacer foco en especializarse en muchas cosas, porque pinta, porque también es guía de un museo, sabe muchísimo. Entonces, además había estudiado, Tania. Generalmente las personas autistas hacen hiperfoco en un interés y ahí se especializan, digamos, en eso, ¿no? Claro, por ejemplo, él había estudiado, estudió en Madrid, tiene una licenciatura, sí, ¿no es cierto? Tiene una especialización, sabe muchísimo de arte. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, eso es lo que se ve, lo que más vemos en realidad es el autismo desde personajes como Goyo. Después hay mucho, como les decía, hay muchos niños que no hablan y no logran estudiar como si pasa en el protagonista, ¿no? E inclusive que puede llegar a tener relaciones sociales bastante satisfactorias, porque lo cierto es que concreta un vínculo con esta persona en la película, ¿no? Pero esto es importante lo que decís, cuando decís lo que más vemos, ustedes en consultorio lo que más ven cuando ven autismo. No, acá en el consultorio se ve distinto, se ve distinto en los centros también. Igual, todos tienen terapias, los chicos con altas necesidades de apoyo y los chicos con bajas necesidades de apoyo, pero lo cierto es que en la televisión, en los programas,
en las redes, vamos a ver mucho más estos autistas que pueden desarrollar el lenguaje, que pueden desenvolverse medianamente bien. Otra cuestión que se ve en la película que es muy interesante son las comorbilidades que tiene el autismo muchas veces, y que es, por ejemplo, la ansiedad y la fobia que él tiene en una crisis en el subte. Bueno, eso es una comorbilidad. O sea, puede haber o no ansiedad en un cuadro de autismo, puede haber no TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, donde él se lo ve, que cuenta los escalones una y otra vez, al subir y al bajar, o por ejemplo, lo pulcro que es, que utiliza cucharitas para él, cucharitas para el hermano, para tomar el helado, o sea, sin intención de compartirlo, ¿no? Entonces todas estas cuestiones pueden estar o no estar, pero en fin, tampoco se trata de eso en sí mismo del autismo, ¿no? El autismo por ahí tiene que ver con dificultades a nivel del lenguaje y la comunicación, al nivel de movimientos o intereses restringidos, que en esto sí lo vemos al personaje también, como él se interesa tanto por determinados temas, ¿no? Y después otra cuestión, bueno, de lo sensorial que no quiero dejar pasar, es que se va a apreciar muy bien en la película, donde hay, gracias a los efectos, donde aumentan la escena del subte, por ejemplo, donde los efectos de los ruidos son mucho más fuertes, las luces, se percibe una persona que absorbe un sorbo de un jugo. Bueno, todas estas cuestiones que por ahí para nosotros, las personas neurotípicas, no nos sucede, que por ahí no vamos a percibir, y eso va a pasar va a pasar muy por alto. Una persona normotípica, en la persona con autismo, esto se siente muy fuerte, hasta a veces puede ser hasta doloroso. Son personas hipersensibles. Entonces, esto puede desencadenar crisis, y ahí creo que es muy importante la presencia del entorno, de quienes rodean a las personas, ¿no? Cómo acondicionar los determinados contextos donde las personas se desenvuelven, ya sea un trabajo, un supermercado, un restaurante, porque muchas veces los ruidos fuertes, luces fuertes, cuestiones inesperadas, hacen que pueda desencadenarse una crisis en personas autistas. Entonces esto me pareció sumamente importante ver en la película cómo los efectos los exacerbaban para que se pueda apreciar esto, ¿no? Claro. Tania, hace unos días le preguntaban a uno de los productores a qué se debía el éxito según lo que él veía, y él señalaba esto de que es una historia de amor que puede cualquier persona sentirse representada más allá de la diversidad, ¿no? ¿Esa es tu mirada también o cómo lo ves? Sí, coincido, por eso decía esto de desmitificar un poco la cuestión de pensar que son asexuales las personas con discapacidad, porque lo cierto es que se enamoran y sienten igual que cualquiera, ¿no? Claro. Ahí en la película también está puesto de una manera, y quería preguntarte esto, la condición socioeconómica, digamos, ¿no? Sí. Goyo es una persona de clase alta, digamos, y por lo tanto las condiciones para poder tratar la enfermedad, para poder estudiar, seguramente también son otras. ¿Tiene que ver o no? Y la verdad es que nosotros en Argentina tenemos lo que es el certificado único de discapacidad, que tienen acceso a las personas con diagnósticos con alguna discapacidad, y que tiene llegada, digamos, a muchas terapias y a muchos apoyos que puedan darse a las personas, no a todos. Y también, bueno, esto es interesante hablar, pero nos iría un poco más hacia la política, la cuestión de cómo se... A ver, yo soy mamá también de un niño autista, no sé si eso viene al caso o no, pero lo cierto es que se gastan en muchas cosas por fuera, porque por ahí los profesionales o un centro determinado no cubre, y bueno, y nosotros, o un médico, y queremos que ese médico sea el que vea a nuestro hijo, y bueno, hay cuestiones que las obras sociales por ahí hay que pelear un poquito. Los profesionales no son bien pagos en el acompañamiento que se hace con los chicos. Yo estoy de los dos lados, tanto como familia como también como terapeuta que trabaja con obras sociales, y se cobra a los 30, 60, 90 días. O sea, por ahí hay cuestiones que son bastante engorrosas de trabajar en discapacidad, pero lo cierto es que
o sea, tenemos bastante acceso dentro de lo que por ahí se conoce como otros países. Bueno, la idea también es la formación de los profesionales, influye la posición económica, por supuesto que sí, pero también es cierto que se logran algunos apoyos. Okay. Hay muchos centros públicos y privados. La cuestión, Tania, es entonces, de acuerdo a el nivel de la enfermedad, digamos, de la condición, perdón. Sí. Los grados de afectación en esos niveles, ¿no? O sea, en igualdad de condiciones, un grado de afectación parecido al de Goyo lograría los mismos resultados, en el mismo contexto de producción, digamos. Y puede ser, o sea, lo que importa acá es por ahí también pensar que Goyo es una persona que también hay un nivel cognitivo, porque acá vos podés tener autismo con discapacidad intelectual o no. En Goyo se observa que no hay, o puede haber, pero la verdad que no, yo creo que no, no hay discapacidad intelectual que acompañe y que complique el cuadro, ¿no? Claro. Entonces te da mucha más chance de trabajar y de fortalecer por ahí otras áreas que en un chico que se acompaña a una comorbilidad con una discapacidad intelectual es más complicado, ¿sí? Los niveles de apoyo son mucho más. Niveles de apoyo me refiero a que, por ejemplo, pueda tener, en lugar de una terapeuta que lo acompañe o dos, puede llegar a necesitar 5, ¿sí? O necesita por ahí desde kinesióloga, fonoaudióloga, terapista ocupacional, muchas áreas que abarcar. Sin embargo, hay chicos que personas que necesitan solo un área en la cual hacer más foco en el acompañamiento. O sea, esa es la diferencia. Tania, digamos que este tipo de películas o de eventos extraordinarios, que es un evento que tenga la popularidad que tiene la película de Goyo, insistimos que es la película más vista en lengua española, en Netflix, y es que de algún modo habilita a conversar sobre el tema, ¿no? Más allá de las consideraciones específicas que tengamos sobre la película como tal, ¿no? Sí, me parece que es muy interesante y que nos compete a todos. Lo cierto es que hoy el autismo, la cifra aumenta cada vez más en el tema de... Antes se estudió que habían una persona con autismo dentro de 44 habitantes, esto creo que es una cifra de Estados Unidos, y hoy en día se piensa ya de 1 cada 36. O sea, la cifra aumenta y están los chicos en todos lados, son parte de nuestro mundo. Entonces no queda, a mí me encantan que existan estas oportunidades de ver películas, de estar hablando hoy con ustedes, de poder difundir a través de redes, porque hay que conocerlos para poder no tenerle miedo, claro. No tener miedo como bueno, la protagonista también al verlo a él en esa crisis en el subte, se asusta, y es una persona que después al conocerla dice, claro, se asusta en realidad porque estaba teniendo una fobia, una crisis de ansiedad, y no en sí mismo porque es una persona a la que yo tenga que temer. Claro. Inclusive hacía la distinción y decía, es un hombre que es inteligente, que es lindo, que no miente. Que es bueno, que le trata bien, que le trata bien. Sí, que la trata que bien. Es muy impresionante. Entonces, vos pensás, y bueno, mirá la oportunidad, ¿no? Claro. Tania, mencionaste esto de la cifra, ¿no? Que aumentó. ¿Vos por qué crees que se da esto? ¿Tiene que ver con una cuestión social en sí mismo o porque tomamos como más conciencia de que existe esta situación? Creo que es un poco de ambas cosas. También las causas del autismo hoy no están muy claras. Se piensa un poco desde la alimentación, hay cuestiones socioambientales, factores de contaminación también, se le adjudican a muchas cuestiones las causas y no se sabe muy bien. Entonces es un poco eso, pero también yo creo puntualmente que influye un poco la tecnología, todo lo que es. Bueno, en fin, muchas cosas pueden ser, ¿no? Pero también hay mayor detección precoz, mayor información, y esto permite que, obviamente... afinar la puntería de la estadística. Claro. La película... La gente accede más rápido a la consulta y se preocupa con las banderas rojas, que se le llaman, cuando, y hace las consultas pertinentes, ¿no?
para tener el diagnóstico. Tania, la película, viste, tiene una cantidad de registros, como bien estamos viendo, ¿no? El de la condición de Goyo, los problemas sociales de la época, es decir, la violencia de género, las cuestiones económicas, etcétera, incluso el alcoholismo de la hermana, está como medio tratado ahí, y después una cosa que es una cosa un detallecito, que es la madre, que es una madre que se alejó porque no sabe cómo tratar a su hijo, y con un detallecito del brazo de la mano en el hombro, digamos, que en el momento justo. Exactamente. O sea, yo creo que es porque fue en el momento justo, porque en otra oportunidad él rechaza, tal vez no necesitaba eso. Claro, bueno, pero la cuestión ahí es más allá, viste cómo también el cine, ¿no? Con una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Totalmente, porque en otra escena ella intenta acercarse a él cuando ni bien llega de su viaje, y él como que le hace una seña que no, y ella le dice, no te voy a tocar. Entonces, está bueno esto porque a veces ellos tienen su momento, como todos nosotros, tenemos nuestro momento en el cual necesitamos ese abrazo o esa palmadita o lo que sea, y él supo identificar cuándo lo quería y cuándo accedió a que lo haga. Pero sí, es muy difícil, realmente donde hace foco es muy difícil muchas veces para las familias entender, porque tienen que aprender. Está planteado ese asunto, en esa escena está planteado ese asunto, ¿no? Ese asunto, totalmente. Es un mundo al que nadie está preparado, ¿no? Uno no tiene el deseo de ser padre de un chico con discapacidad, lo hablo ya como mamá y no como profesional, pero bueno, es la realidad que nos toca, y aprendemos a amar y aprendemos a cuidar a nuestro hijo tal cual viene, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque ahí muestra cómo dos hermanos se hacen cargo y acompañan con sus diferentes también estilos los hermanos, ¿no? Porque eso también me gustaría hacer una diferenciación entre una hermana como muy sobreprotectora, que desde el amor no quiere que nada le pase a su hermano, pero por otro lado un hermano como muy validante, donde él sí apostaba a que él se equivoque, que intente, y validando mucho más los sentimientos de Goyo. Bueno, ahí está la estrategia del guión, ¿no es cierto? De tratar todos los puntos posibles. Está bueno. Sí, muy interesante. Y bueno, y después está mamá real, claro, que me parece que es muy real lo que le pasa. Y que le decía, déjame pasar una, le decía, porque claro, evidentemente en la vida no pudo entenderse con su hijo, y esto pasa un montón. Es muy difícil, porque ellos, y más justamente sus necesidades a veces no son siempre las mismas. Por ejemplo, esto de un abrazo, y una mamá cree que siempre un abrazo va a calmar, entonces al no poder conectar con el cuerpo, no es el caso de todos los chicos tampoco. En mi caso, por ejemplo, mi hijo no tiene lenguaje, pero sin embargo ama los abrazos y que lo toquetee, le hagan cosquillas, o sea, realmente es muy amoroso, muy cariñoso, y depende de cada uno, pero sí es cierto, hay que saber cómo llegar, cuál es la vía de entrada para conocer a las personas, ¿no? Como a todos, me parece. Tania, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Ayer cuando hablábamos un ratito no sabíamos de esta doble condición de esta entrevista, y te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo. Bueno, Carlos, muchas gracias por invitarme. Gracias. Tania Magri es psicóloga especialista, psicoterapeuta cognitiva. Impresionante lo que sucede en las entrevistas, ¿no? La sorpresa esta que le llamamos simplemente como profesional, y aparece esta otra dimensión de la mamá, ¿no? Que habla en esos dos registros, realmente muy conmovedor. Quiero decir que hay otras películas que son muy famosas, que las podemos ver, algunos vimos algunas de estas películas. Rayman, es del 1998, Mozart y la ballena es de 2005, La teoría del todo es del 2014, ¿no? Tremenda Estas son peli. algunas películas de Forrest Gump. Forrest Gump, claro. Forrest Gump, hablan que esta, ¿no?, es el Forrest Gump argentino, ¿no? Entonces, esa es la comparación. En fin, son cosas, Rayman, sí. Dustin Hoffman y Tom Cruise, o sea, era famosa en el 88, la vimos todos en el cine, y la verdad que era muy impresionante ver esta película. Bueno, ponemos un poco de música y venimos
Hoy comenzamos con Julio Argentino Jerez con una canción llamada Añoranzas, y me pareció bueno ir a otra cosa que es el humor, que tiene que ver con añoranzas, ¿no? Lelutier hizo una vez un sketch que se llamó Añoralgias, es decir, el padecimiento de esa añoranza. Inoxidable, caso, ¿no? Y aplicable para cualquier geografía, ¿no? Para todos, y nosotros nos vemos todo el tiempo reflejados ahí. Lelutier lo grabó acá con los Chalchaleros nada menos, ¿no? Así que ahí está Añoralgias.